hermanitos y hermanitas. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos permitió estar aquí con ustedes para aprender esta nueva lección. Ahora nuestro hermano Abdiel va a orar para que iniciemos esta lección. Los invitamos a que cierren sus ojitos. Bendito Dios que estás excelente y has facilitado nuestras necesidades diarias. Y ahora Dios te pido que nos des la sabiduría y entendimiento, Dios, para aprender de tu palabra en este día. Por favor, Dios, te lo pido totalmente y santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de hoy se titula La profecía, parte número 1. Ahora, lección 11, punto de fe número 20. Ahora ustedes tal vez no sepan qué significa la palabra profecía. Hay dos definiciones. Número 1, predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Número 2, acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Estudio del caso. Jeremías fue un profeta. Era el encargado de dar a conocer la voluntad de Dios de manera comprensible al pueblo de Israel. Fue llamado desde niño para hacer esta tarea. Y aunque él pensaba que no podría hacerlo porque era muy jovencito, Dios le dijo que no se preocupara porque iba a estar con él en todo tiempo. Lo iba a apoyar y le daría las palabras necesarias para hacerlo, lo cual no debía tener miedo de enfrentarse a la gente. Dios le decía lo que había de comunicarle al pueblo para que se arrepintiera cuando se portaban mal y cambiaran su forma de ser. Punto. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, debemos confiar en que nos ayudará en todo momento, así como hizo con Jeremías. Hace muchos años, el pueblo de Israel era dirigido por el rey Josías, al que le encantaba adorar a diferentes dioses extraños. Por lo tanto, Dios estaba profundamente enojado y triste con el pueblo de Israel, ya que ellos también estaban adorando a estos dioses, traicionando a su Dios verdadero. En este pueblo vivía Jeremías, que era un joven de 17 años. Un día comenzó a escuchar una voz que le decía: Jeremías, yo soy Dios, y te elegí desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, para que hables al pueblo de Israel y seas mi voz. Entonces Jeremías contestó: Señor, ¿estás seguro de lo que dices? Yo soy tan pequeño y joven. ¿Qué voy a hablar? Nadie va a creer en mis palabras. Creo que no estoy preparado para lo que me pides. Me da mucho miedo hablarle al pueblo. Y Dios le respondió: Jeremías, no tengas miedo. Si yo te elegí, entonces yo estaré contigo y te diré qué debes decir. De esta forma, Jeremías se convirtió en un profeta de Dios y comenzó a tener diferentes visiones. En una de ellas veía una guerra y la destrucción del pueblo de Israel. Al ver esto, él fue corriendo al templo para contarles a todos lo que Dios le había mostrado. Pueblo de Israel, deben arrepentirse y dejar de adorar a otros dioses. Dios dice que vendrá una gran guerra donde muchos morirán. Habrá destrucción, hambre y mucha tristeza. Entonces el pueblo, al escuchar esto, empezaron a decir que era mentiroso, pues no creyeron en su mensaje. Pasó el tiempo y Jeremías continuó viendo diferentes visiones que le decían que el pueblo de Israel sería destruido por su desobediencia y por adorar a dioses extraños. Es por esto que siguió insistentemente hablando al pueblo diciéndoles: Pueblo de Israel, Dios dice que dejen la desobediencia y de adorar a otros dioses, porque viene un gran castigo para ustedes. Y el pueblo nuevamente no le creyó y se enojaron tanto con él que lo encarcelaron. Jeremías
Aún así, siguió creyendo en lo que Dios le hablaba y con el paso de las semanas pudo salir de la cárcel con la condición de que no continuara hablando al pueblo lo que Dios le decía, sino la próxima vez lo matarían. Pero Jeremías continuó hablando y diciendo al pueblo que se arrepintieran de sus pecados y se acercaran a Dios, pero el pueblo definitivamente no escuchó y se cumplió cada palabra dicha por Jeremías. Llegó el castigo y fue tarde el arrepentimiento. El pueblo de Israel fue destruido por no obedecer las palabras que Dios decía a través de Jeremías. Como podemos mirar, el profeta Jeremías recibía de Dios lo que él iba a decirle al pueblo para que el pueblo ya cambiara su manera de comportarse, porque se estaban portando muy mal al adorar a otros dioses, y a Dios no le gusta que nosotros tengamos otros dioses porque Él es el único Dios verdadero. Entonces, una profecía es algo que Dios inspira a los hombres que son para que ellos vayan y les hablen y le hablen al pueblo de Dios, para que ellos cambien su forma de actuar si es que están actuando mal, o también estén listos para que cuando Él venga, nosotros estemos listos para recibirle y podamos tener vida eterna. Otro ejemplo de profecía es cuando el profeta Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14, también él profetizó que iban a ser Jesús de una virgen. Y vamos a leer Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. El profeta Isaías vivió muchos años antes de que nacieran los papás de Jesús, José y María. Y él ya había profetizado que iba a nacer Jesús. Entonces, y después con el tiempo esa profecía se cumplió. Entonces Dios usa a los hombres para que estén preparados, para que preparen o hablen al pueblo respecto a algún acontecimiento que va a suceder en el futuro. Ahora, vamos a continuar. Para empezar, ahora hermanitos y hermanitas, vamos a contestar todas estas preguntas con sus propias palabras. ¿De qué se encargaba Jeremías? ¿En qué momento de su vida fue llamado por Dios? ¿Por qué no debía tener miedo? ¿Podemos confiar en Dios como lo hizo Jeremías? Como ya miramos, aunque nosotros a veces tenemos miedo porque creemos o sentimos que no sabemos qué decir, así como también a ustedes a veces les pedimos que oren y que sienten temor porque piensan que no saben qué decir. Así también a veces cuando vamos a evangelizar, a veces nos dan nervios porque decimos, ¿qué voy a decir? Pero si nosotros confiamos en Dios, Él siempre está con nosotros, así como le prometió a Jeremías, que Él iba a estar con él en todo tiempo y que Él iba a darle las palabras que Él iba a decir al pueblo, que tuviera confianza. Así nosotros también debemos de estar confiados en nuestro Dios, en que Él nos va a dar las palabras que debemos hablar, ya sea para orar o para hablarle a las personas sobre la palabra de Dios y el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Texto para escribir y memorizar. Van a repetir después de mí. Por eso levantaré entre sus hermanos. Por eso levantaré entre sus hermanos. Un profeta como tú. Un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca. Pondré mis palabras en su boca. Y les dirá todo lo que yo mandé. Y él les dirá todo lo que yo mandé. Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Ahora van a escribir este texto en estas líneas. En esta lección haremos esta declaración. La profecía es un mensaje
que anuncia la voluntad de Dios, denuncia la conducta contraria a esta y proclama la llegada del reino de Dios como salvación o condenación, dependiendo de la respuesta a su mensaje. Ahora vamos a leer Isaías 40, capítulo 40, verso 3. Y vamos a reflexionar. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí, como sabemos, el apóstol Juan, él iba predicando el evangelio antes de que Jesús empezara a predicar el evangelio, y él decía que estaba preparando el camino para cuando Jesucristo llegara a ellos. Entonces, por eso es que él iba predicando el evangelio o hablándoles a las personas sobre el reino de Dios, preparándolos para que cuando Jesús llegara, ellos ya tenían idea de lo que Jesús estaba haciendo. Vamos a continuar. Ahora van a escribir su respuesta en las líneas que están designadas para esta actividad, después de reflexionar sobre este versículo. Ahora van a imaginar el texto de memoria y van a hacer un dibujo de él en la área designada para esta actividad. Entra en acción. ¿Cómo puedes invitar a cambiar su conducta a un niño que desobedece en la escuela? Ahora, hermanitos y hermanitas, van a contestar esta pregunta con sus propias palabras y van a poner su respuesta a esta pregunta en estas líneas. Los niños de la iglesia cantan así. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Actividades de aprendizaje. Vamos a leer la frase y vamos a encerrar el texto que corresponda. Dios habló por medio de los profetas. Ahora vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y Filemón 8:9, el libro de Filemón no tiene capítulo 8 porque solamente tiene un capítulo. Entonces ahí vamos a circular el verso que es el correcto, ¿ok? O que habla referente a que Dios habló por medio de los profetas. Ahora, la siguiente frase es, los profetas son mensajeros de Dios. Ahora vamos a leer Jeremías 25:4 y Mateo 26:28 y vamos a circular el texto que corresponda a esa frase. Vamos a comenzar leyendo Jeremías 25:4.
Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oísteis, no inclinasteis vuestro oído para escuchar. Ahora Amberly va a leer Mateo 26 a 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora circulen el versículo o el texto que corresponde a ese texto, ¿ok? A esa frase. Ahora, la siguiente frase dice, son enviados para motivarlos al arrepentimiento de lo malo. Y vamos a leer Levítico capítulo 23, verso 15, que dice así. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahora Amberly va a leer Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Ahora van a circular el verso que corresponda a esa frase. Ahora, la siguiente frase dice, fueron enviados para anunciar la llegada del reino de Dios. Vamos a leer Lucas 24:44 que dice así. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y ahora Amberly va a leer Job capítulo 10, verso 10. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Ahora van a circular el verso que corresponda a esta frase, lo que habla de que fueron enviados para anunciar la llegada del reino de Dios. Ahora vamos a continuar a la siguiente actividad, que es la manualidad y es un sobre sorpresa. Manualidad, sobre sorpresa. Necesitas una hoja de papel bond del color que prefieras. Aquí está la figurita, pero es de papel. Tijeras y pegamento blanco. Puedes trazar el molde en tu hoja. Luego hacer los dobleces e ir pegando. Pueden decorarlo con estampitas o imágenes que te agraden o que tú mismo dibujes. Después escribe un hermoso mensaje e introdúcelo en el sobre para alguien a quien quieras darle un regalo especial y obsequiárselo. Conclusión y oración. Los niños de la Iglesia de Dios decimos que la profecía es un mensaje que anuncia la voluntad de Dios, denuncia la conducta contraria a esta y proclama la llegada del reino de Dios como salvación o condenación, dependiendo de la respuesta a su mensaje, y oramos así. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar para terminar nuestra lección. Bendito Dios que estás en el cielo, te salud y toda la bendición que nos has dado en este día, Dios. Muchas gracias, Dios, por dejarnos aprender tu palabra este día, Dios. Ahora, Dios, te pido que nos dejes regresar a nuestras casas, Dios, para poder descansar y comer los alimentos que nos has dado en este día. Por favor, Dios, te lo pido también en tu santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pasa voz. Pasa vos. Pasa vos.